Buenas tardes, Bienvenidos. licenciada. Buenas Gracias. tardes, para servirles. Ya poquito a poco van ingresando. Es que en el caso particular de sección A sí me cuesta un poquito porque como son muchos, no sé por qué la computadora, en lugar de admitirlos a todos de una vez, se va por grupos de 20. Tal vez porque así van ingresando. Bueno, pero vamos a tomarla. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver lo relativo ya entrando en materia, aparte de lo que contiene el libro del doctor Carlos Larios, con una pequeña presentación para que puedan ustedes guiarse en el estudio de esta parte introductoria del derecho internacional público, ¿verdad? Entonces les voy a exhibir otra presentación. Bueno, vamos, 157, no sabía que tenía tantos alumnos. Buenas tardes, Lick. Le saluda Carol. Qué alegre oírla nuevamente, Lick. Así. A Sí, ver, Lick. ¿dónde Yo está estuve el semestre. Carol? Usted estuvo en Sí, Lick. filosofía conmigo, ¿verdad? La reconozco. Sí, cabal, así es, Lick, para servirle. Vaya. A usted muchas gracias. Igualmente, qué bueno que estén conmigo. Sí, yo creo que por eso muchos de la sección B y G emigraron a la sección A, por lo menos en mi curso, ¿verdad? Sí, Lick, la verdad es que muchos, inclusive de la sección del semestre pasado, no se pudieron inscribir en la sección porque se llenó inmediatamente, Lick. Sí, y tienen qué bueno, y tienen un tope, ¿verdad? Un límite. Sí, lamentablemente sí, Lick. Entonces muchos de nuestros compañeros se tuvieron que ir a otras secciones, pues, cuando querían esta. Sí, pues, lo lamento. Pero bueno. Sí, es que tanto la sección B como la sección G eran las más numerosas que yo tenía, casi que con 300 alumnos cada una. Entonces, de ahí eran como unos 500, 600 alumnos, más los que son propiamente de esta sección, ¿verdad? Bueno, jóvenes, vamos a ver un poco lo relativo a los órganos del Estado y la comunidad internacional. Entre ellos no sé si ya ven la presentación o no. Sí, Licta, ya se ve. Sí, es que a veces creo que se las he trasladado y resulta que no. Muy bien. Entonces vamos a ver lo relativo a los órganos del Estado, ¿verdad? Repasar un poco porque eso está en la página 228 del libro del doctor Carlos Larios. Una vez que hayamos pasado por este punto, entonces el próximo viernes, o sea, mañana, vamos a ver lo relativo a la integración del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces salimos ya de esta parte y ya en los siguientes días vamos a ver los instrumentos internacionales. Esto es la Convención sobre Derechos Consulares y la otra sobre relaciones
relaciones consulares y relaciones diplomáticas. Yo les envié 4 materiales, no sé si ya revisaron sus registros. Sí aparecen en el Classroom. Les envié las 2 convenciones, ¿verdad? Sobre relaciones consulares y relaciones diplomáticas. También les envié un documento sobre el derecho de los tratados, que no es el tratado en sí, sino es un poco un material para que ustedes puedan leer el derecho de los tratados. Y también envié lo del Ministerio de Relaciones Exteriores, me parece. Así es de que ya con eso tienen ustedes material para leer, aparte del libro, ¿verdad? Bien, entonces vamos a trabajar. Habíamos hablado de la comunidad de estados, ¿verdad? Es que tengo problemas a veces. Vamos a ver cómo está. Voy a dejar de compartir eso. Voy a poner. Está fallando la computadora. Ahí ya se ve otra vez, ¿verdad? Bueno, aquí Sí, estamos. así ya se ve. Sí, licenciada. Muy bien. Bueno, vamos por 185 alumnos. Qué barbaridad. O probablemente suban, ¿verdad? Bien, entonces, como pueden ver ustedes, empezamos con las disposiciones legales que rigen las relaciones internacionales. Ya habíamos hablado de lo que es la Comunidad Internacional de Estados, ¿verdad? Cuyo campo, el campo de las relaciones internacionales, cada vez más relevante en el mundo actual por el creciente fenómeno de la globalización, ¿no? Y ahora que están con problemas del calentamiento global. Imagínense ustedes esas temperaturas que se están experimentando, que sobrepasan los 40, 45 grados. Los arrecifes de coral que están en el mar se están muriendo, pues no soportan esas temperaturas tan altas. Y por primera vez ayer, anunciaron que se logró la emisión en Naciones Unidas del Convenio para la Protección de los Océanos. Sucede que cada país tiene jurisdicción sobre el mar que está a la orilla de, por ejemplo, nosotros tenemos jurisdicción en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico. Y es precisamente la del Atlántico que estamos peleando las 200 millas hacia adentro del mar, con Belice. Y entonces resulta que después de esas 200 millas y 200 más, lo que tenemos es la alta mar, lo que se denomina alta mar. Y en esa alta mar ya no hay jurisdicción de ningún país. Ningún país tiene injerencia en esa parte del alta mar. Entonces, lo que se logra con este convenio es que los países se involucren en el cuidado del mar, ¿verdad? Las orillas, las playas. Pero no he leído el convenio, pero pienso que también se van a hacer cargo de la alta mar. Porque alta mar, por no tener, por ser libre, pues sin ninguna autoridad, pues se han cometido muchos crímenes internacionales o hechos ilícitos, ¿verdad? Por ejemplo, el narcotráfico, la pesca, sin ningún control. Entonces, con ese instrumento que después de 23 años que estuvo peleando, pidiendo, creo que al fin vamos a lograr algo. Entonces, tenemos que ya ningún país puede estar aislado, ¿verdad? Y Guatemala, sobre todo, siendo un país dependiente, pues como lo habíamos dicho en otras sesiones, tampoco. Por su condición de ser sociable, los hombres no pueden vivir aislados de sus semejantes en el país que habita, porque necesita de los demás para la satisfacción de sus propias exigencias
de todo orden, ¿verdad? Individuos y territorios. Y de ahí que las relaciones internacionales también surgen históricamente del carácter social del hombre, por su naturaleza cosmopolita y la variedad legislativa, ¿verdad? Igual que en derecho internacional privado. Ahorita les voy a dar ingreso, Jorge. Creo que ahí ya ingresaron todos. Sí, Luisa Fernanda, era con relación al ingreso de nuevos alumnos. Bueno, ya alguien levantó la mano ahí. Permítanme un segundito. Entonces tenemos que, en nuestro haber, en nuestra ley interna, tenemos la constitución política, la ley del organismo ejecutivo, pues sí, porque para crear y eliminar y suprimir secretarías, ministerios, pues se necesita modificar la ley del organismo ejecutivo. El reglamento del Ministerio de Relaciones Exteriores, conocido por sus siglas como MINEX, pues ese reglamento está en el Acuerdo Gubernativo 415-2003 y sus modificaciones, ¿verdad? También utilizamos la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, que ya las tienen ustedes ahí. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre estados y organizaciones internacionales. Entonces, eso es, digamos que la documentación básica. Después vamos a ver algunos convenios internacionales ya en lo particular que atienden a diferentes materias que vamos a describir aquí un poco, ¿verdad? Entonces, hay mucho de qué hablar en derecho internacional, ¿verdad? Y no nos vamos a extender mucho con la teoría, sino más que todo, después del primer examen parcial vamos a empezar a ver ya convenios en lo particular. También tenemos que ver la constitución de la OEA y de la ONU, que son las dos instituciones típicas del control control internacional de los países, ¿verdad? Y luego otras, ¿verdad? Y entonces la expresión de relaciones internacionales tiene un significado menos técnico que la del derecho internacional, ¿verdad? Y se le emplea frecuentemente con referencia a algo más amplio que el intercambio oficial mantenido por los estados. Pues este intercambio lo tienen los estados a través de sus oficinas extranjeras, ministerios o departamentos de asuntos o relaciones exteriores. Es decir, que los convenios han obligado a los países a que creen una cartera específica para relaciones exteriores, aunque esa ya existía de hace muchísimos siglos. Y también para que pongan personal específico para que suscriban los convenios para cónsules y embajadores y para que a la vez cada país pueda extender sus brazos hacia otros países por medio de estos funcionarios. Entonces, tenemos que, según Sorensen, él dice que derecho internacional, pues es eso, ¿verdad? Es nada más que derecho que se aplica a los estados. Y ese derecho se constituye por estos convenios, ¿verdad? También tenemos otro concepto muy importante que es la soberanía, que según Sorensen afirma que en la estructura interna del Estado la soberanía denota el poder supremo del Estado, puesto que todos los estados son iguales e igualmente estados. La soberanía no implica la idea de supremacía, sino al contrario, la de independencia, ¿verdad? Y la de un Estado presupone la independencia de los demás. Y es fundamentalmente un concepto jurídico, la soberanía. Corresponde
al jus imperium del derecho romano. Es el jus cogens también. Y comprende el poder supremo para legislar y hacer cumplir las leyes en cada país. De ahí que suele hablarse de una interdependencia de la comunidad internacional. En el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados van a ver ustedes que define al jus cogens como el conjunto de normas imperativas de derecho internacional general establecidas por la comunidad internacional de estados en su conjunto. Y dichas normas no pueden ser derogadas, salvo por otra norma del mismo rango, pero tienen que ser en conjunto en el concurso de todos los países. Cualquier tratado internacional contrario a una norma imperativa del jus cogens es nulo, ¿verdad? Por ejemplo, contrario a la buena fe, contrario al pacta sunt servanda, que es la obligación de cumplir con los convenios. Si nacerá nulo, ¿verdad? Porque contradice normas del derecho internacional previamente establecidas. Y los conceptos de soberanía y de autonomía e independencia política siguen siendo los componentes esenciales del Estado, matizados por la interdependencia mundial. En el contexto mundial han surgido factores que flexibilizan los conceptos tradicionales. Y ahora hasta se habla de soberanía compartida e interdependencia, ¿verdad? Aunado a los modernos conceptos de cooperación internacional. Además, los esquemas de integración regional y subregional. Por ejemplo, regional como la OEA, Organización de Estados Americanos, que abarca desde Alaska hasta la Patagonia, ¿verdad? Y hay otros convenios subregionales y hay otros continentales. Vamos a admitir a estos jóvenes que están pidiendo aquí ingresar. ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces ahí tienen ustedes la filmina donde se pueden observar las leyes que en primer lugar son las que utilizamos, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí otra vez? Me está fallando Es que yo creo que es con esto de los ingresos así, y este software no resiste. Vamos a ver, veré si puedo colocarlo nuevamente. Ahí lo tenemos otra vez. Vamos a ver si corre en esta ocasión. Tenemos entonces la comunidad jurídica internacional que se compone de entidades colectivas llamadas estados como unidades de acción y de voluntad. El Estado, por ser una ficción jurídica, no puede actuar personalmente, sino por medio de sus personeros llamados órganos. Entonces, todo eso está en el libro del doctor Carlos Larios. Ay, Dios. ¿Qué pasaría? Bueno, entonces las relaciones internacionales pues son aquellas. Vamos a ver. Vamos a ver Vamos a ver si ahora sí no se me interrumpe. Bueno. Habíamos hablado ya de que la estructura de la comunidad internacional pues puede ser horizontal por las relaciones que se establecen entre estados y de tal suerte que se encuentran en una sociedad interestatal descentralizada con una relación jurídica formal relacionada, ¿verdad?
fundamentada en principios de igualdad soberana y de no intervención. Y gracias a ese principio de igualdad soberana es de que cada país tiene un voto en la votación de las asambleas internacionales de la OEA. Por pequeño que sea el país, tiene un voto. Y por supuesto por el principio de igualdad en el aspecto formal, político y jurídico, aunque la diferencia entre los países realmente sea diferente, ¿verdad? Porque hay países poderosos y hay países que no lo son. Entonces, la base jurídica de estas relaciones con los Estados miembros entre la institución internacional y los estados radica en el instrumento constitutivo, ¿verdad? Es decir, en la Constitución o en la Carta Fundamental o como se le denomine. ¿Por qué? Por los poderes atribuidos al Estado mediante sus órganos principales para tomar decisiones que imponen obligaciones a los Estados miembros o les confieren ciertos derechos. Aquí está otra vez la definición de derecho internacional. Tengo que ir con... Aquí está. Su significado es menos técnico, ya lo habíamos dicho, y se le emplea con referencia a algo más amplio, que es el intercambio oficial, sus oficinas extranjeras o ministerios, o departamentos de asuntos o relaciones exteriores, como se le llame, ¿verdad? El derecho internacional es nada más que derecho que se aplica entre estados. Así, en Guatemala, por ejemplo, el fundamento se encuentra en los preceptos contenidos en la Constitución Política de la República. En los artículos, por ejemplo, el primero, que señala la protección a la persona y realización del bien común. El segundo, garantía de los derechos individuales. El artículo 46, cuando habla de la preeminencia del derecho internacional, y se establece el principio, vamos a ver, si ya me di cuenta que al admitir a los alumnos, ahí es donde se detiene la presentación. Pero ya son las 6:14 y todavía siguen ingresando. Sí, que es que muchos compañeros salen tarde del trabajo, perdone. Pero el problema es que, vamos a ver aquí. Licenciada, ¿y no podría consultar con su auxiliar o con alguna persona si podrían apoyarle para que automáticamente que estén ya Es pues, que en la base de fíjese datos de que los correos ya puedan ya, admitirlos, solamente se conectan al link? ¿Podría sí, consultar? ya vi qué pasó, sí. Es que tengo dos presentaciones simultáneas, pero no quiero quitar ninguna para no alterar el orden. Ahora lo que pasa es de que a mi computadora le acaban de cambiar el software, se lo actualizaron. Entonces las funciones no son las mismas que tenía, ¿verdad? Entonces está más actualizada, pero tiene más problemas. Pero aquí estamos, aquí estamos. Entonces vamos con el derecho que nos fundamenta, ¿verdad? También el artículo 46 con la preeminencia del derecho internacional, que se establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. El artículo 140, que señala que Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Y el artículo 141 señala lo que tenemos conceptualizado como soberanía. Y dice: la soberanía radica en el pueblo, quien la delega en su ejercicio, para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Y la subordinación entre los mismos es prohibida. También tenemos el título 3, que habla del Estado, en el artículo 149, que creo que eso ya lo habíamos visto, ¿verdad, joven? Aquí está la soberanía.
el artículo 149, el 150 y el 151. El 149 que establece que Guatemala normará sus relaciones internacionales con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y de la libertad. Creo que por aquí lo tengo. Bueno, miren, la soberanía, pues ahí hay un esquema que puede ser interna y puede ser externa, ¿verdad? Si es hacia adentro, pues consiste en la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Que para eso tenemos un sistema jurídico, político, administrativo que nos rige y que hay que hacer uso de él. Y la soberanía externa, pues, está representada o está normada por la igualdad ante los demás estados. Vamos a ver. Entonces tenemos que el Estado o los estados son sociedades jurídicamente organizadas, capaz de imponer la autoridad de la ley al interior y afirmar su personalidad y responsabilidad en el exterior. El Estado es la figura máxima en el derecho internacional, legalmente constituido, que tiene su carta fundamental, carta de constitución o carta magna. Sí, sucede que los estados que no tienen esos requisitos, pues la ONU no los considera estados, sino los considera otro tipo de entidades. Bien, disculpen. Entonces, los fundamentos constitucionales de la política exterior en Guatemala los pueden ver ustedes aquí en esta filmina. El artículo 1, el 2, que ya se los leí, el artículo 46, el 140, el 141. El 171 se cita porque dentro de las funciones del organismo legislativo también se encuentra la de aprobar convenios internacionales. Y el 183, pues son las obligaciones entre las atribuciones del Ejecutivo, del presidente de la República, también se encuentra que debe firmar los convenios, ¿verdad? Y luego tiene que someterlos a la aprobación del Congreso de la República, especialmente aquellos que impliquen una erogación en dinero, ¿verdad? O que comprometan la soberanía nacional, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, un tratado de límites podría comprometer eventualmente la soberanía nacional. Yo no sé cómo le hicieron en aquella época con México, ¿verdad? Pero se observa un trazado de la frontera norte en el Petén, que es totalmente recto. Y generalmente la topografía de esos lugares no permite pues hacer esos trazos porque hay montañas, hay ríos, hay barrancos, hay pues volcanes y todo, pero bueno, no sé cómo lo harían. Pero en todo caso, un tratado de límites siempre también tiene que consultarse al Congreso de la República o cuando implique erogaciones de dinero, ¿verdad? Solo el Congreso lo puede aprobar. Bien, entonces tenemos ¿qué órganos pueden expresar y presentar a la comunidad internacional el sentir y pensar oficial del Estado?
¿quién lo puede comprometer? ¿Cuál es el ámbito y extensión de las facultades de sus órganos? Y eso se contempla aquí en estos 3 artículos, ¿verdad? Cuando yo les haga la pregunta, ¿cuáles son los organismos, las normas constitucionales que facultan a Guatemala para introducirse en las relaciones internacionales? Pues ahí están, ¿verdad? Este es el 149, ustedes lo pueden leer ahí, mientras yo le doy admisión aquí a un alumno. (149) Que Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz, la libertad, el respeto y defensa de los derechos humanos. Como ustedes pueden leer aquí, este es puro derecho natural, ¿verdad? Al fortalecimiento de los procesos democráticos. Y por eso es de que la comunidad internacional también se pronuncia en el proceso electoral de Guatemala, porque, por ejemplo, si se ven afectados porque en Guatemala no hay aún proceso electoral, ustedes saben que países como Estados Unidos, por ejemplo, pues tienen que ver de qué manera el proceso de Guatemala no les afecte. Porque, ¿qué hacen los guatemaltecos? Los guatemaltecos que no tienen recursos, algunos, pues se van y ahora se han inventado las caravanas, porque eso les da cierta seguridad en lugar de irse con los denominados coyotes, ¿verdad? Entonces la caravana les ofrece cierta seguridad, acompañamiento y todo. Entonces se van por grandes grupos y eso afecta a otros países, a México y a Estados Unidos, y esa es la razón, ¿verdad?, de que ellos accionen también. El otro artículo es el 150. Guatemala, como parte de la comunidad centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad con los demás estados que formaron la Federación de Centroamérica. Deberá adoptar las medidas adecuadas para llevar a la práctica en forma parcial o total la unión política o económica de Centroamérica. Las autoridades competentes están obligadas a fortalecer la integración económica centroamericana sobre bases de equidad. Y el 151. O sea, el 149 faculta en general a que Guatemala pueda mantener relaciones internacionales con todo el mundo. El 150 específicamente con la comunidad centroamericana. Y este es el 151, que la faculta pues para participar en formular conjuntamente medidas tendentes al progreso de las naciones respectivas mediante los convenios, ¿verdad? Y Guatemala pues en ese sentido tendría que insertarse dentro de la comunidad internacional por medio de los convenios. Porque ustedes saben que primero se hace una convención. Por ejemplo, esta Convención para la Protección de los Mares, pues lo que va a conllevar es que en cada país se elabore una legislación específica de acuerdo a sus características propias para proteger los mares, ¿verdad? Está la Convención, que es general, que contiene preceptos generales, y luego en cada uno de los países tienen que adaptar esa convención para que se pueda aplicar en cada uno de ellos. Ahora el otro problema es, por ejemplo, cuando se dio la Convención de Belén do Pará, se establecieron una serie de parámetros para evitar la discriminación de la mujer, la violencia contra la mujer, contra los hijos, contra los abuelos también, porque cuando se habla de la mujer, el concepto de mujer encierra a toda la familia, pues, prácticamente. Entonces, cuando se emitieron esas leyes, por ejemplo, hay una aquí en Guatemala que se llama Ley de Violencia contra la Mujer, que prohíbe la violencia contra la mujer. Entonces, esa es una adaptación de aquella convención que se firmó. Entonces, vamos a... Y también de todas esas
De todos estos preceptos constitucionales, pues forman parte de los principios y reglas internacionales, como lo es la costumbre, que es la fuente principal del derecho internacional, y los tratados internacionales. En derecho internacional privado es al revés. Primero es los tratados internacionales como fuente principal y luego la costumbre. En cambio, en derecho internacional público es primero la costumbre y los tratados internacionales y otras fuentes, ¿verdad? Estos conceptos que vienen aquí son muy importantes, jóvenes, y pocas personas reparan en eso. Por ejemplo, el concepto de política exterior, ¿verdad? El concepto de política exterior, que es el conjunto de decisiones tomadas por un gobierno en relación con la posición del Estado, de ese Estado, frente a otros estados. Por ejemplo, sería la política exterior de Guatemala. Yo no sé si ha cambiado la última que tenían en el 2015, pues. No sé si, pues, si ha cambiado sustancialmente o solo le cambiaron el año, ¿verdad? Y esa, pues, es el conjunto de decisiones tomadas, fíjense bien, por un gobierno, por ejemplo, por el gobierno de Guatemala, en relación con la posición de Guatemala, del Estado de Guatemala, frente a otros estados y su actitud dentro de las organizaciones y conferencias internacionales. Entonces, eso quiere decir. Y cuando se habla de política exterior, pues desde 1996 al 2007, pues históricamente se ha nutrido de los acuerdos de paz, con el propósito de fortalecer la democracia, el respeto a los derechos humanos, la interculturalidad, el fortalecimiento de la sociedad civil, la participación y el desarrollo sustentable. Entonces, no sé si, como ustedes son jóvenes, pues no sé si recuerdan los acuerdos de paz, si tienen ideas, si han leído sobre eso, etcétera. ¿Recuerdan los acuerdos de paz o solo son recuerdos? Ah, muy bien. Sí, licenciada, sí los he leído, incluso los he visto. Sí, ¿verdad? Porque no es solo de que haberlos vivido, no sé quiénes los hayan vivido, ¿verdad? Pero en todo caso, habría que haber leído. No se trata solo de haberlos vivido, sino de haberlos leído. Y tenemos pues entonces que hay que tener presente lo que es la política de Estado y la representación del gobierno, la política exterior, porque muchos la confunden con la diplomacia, confunden la política exterior con la diplomacia, y no hay que confundirla, porque la política exterior es el conjunto de decisiones tomadas por un gobierno en relación con la posición del Estado frente a otros estados y su actitud dentro de las organizaciones y conferencias internacionales, ¿verdad? En cambio, la diplomacia es el medio por el cual se puede hacer realidad la política exterior. Porque cada embajador, cada cónsul tiene clara hacia dónde quiere ir Estados Unidos, hacia dónde quiere decir ir cada país, dependiendo de dónde está. Por ejemplo, hacia dónde quiere ir Guatemala con relación a México o a los países centroamericanos, en fin. Ellos saben cuál es la política exterior diseñada para el país. Y la diplomacia es el medio para hacer realidad esa política exterior. Y sí, ¿verdad? Entre los objetivos del derecho internacional, pues es definir responsabilidades legales de los estados respecto a su forma de proceder con otros países y al trato que brindan a las personas dentro de las fronteras estatales. Su dominio, pues, engloba un ámbito muy amplio de temas de interés internacional, tal como los derechos humanos, los programas de desarme, los delitos internacionales,
los refugiados, la inmigración, los problemas de nacionalidad, el trato de los prisioneros, el uso de la fuerza y la forma de actuar en la guerra, por ejemplo, el derecho internacional humanitario, que trata de evitar que los civiles que no participan en el enfrentamiento armado salgan lesionados, ¿verdad? Y también algunas entidades de servicio, como por ejemplo los hospitales, las escuelas, a la hora de un enfrentamiento. Y también regula el patrimonio mundial, como el medio ambiente, el desarrollo sostenible, las aguas internacionales, el espacio exterior, las comunicaciones mundiales y el comercio mundial. Entonces, el derecho internacional tiene presencia en todos los órdenes de la vida de los países. Ahora, en el sistema interamericano, digamos, propiamente el sistema de la OEA, por eso dice interamericano. Pues eso deriva del gran estadista Simón Bolívar, ¿verdad? Que conoció la gran República Bolivariana y el mapa en ese entonces, cuando estaba Bolívar, era muy diferente de como está ahora, porque creo que la Gran Colombia abarcaba Colombia, Ecuador, Perú no. Sí, creo que era Colombia, Venezuela y Perú. Y también Ecuador, pero no tan integrado. Entonces también tiene que ver con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia, que se aprobó un 26 de agosto de 1789, en la base de la Revolución Francesa, que establece derechos de la persona y derechos colectivos universales. Todo eso es derecho natural. Y esta declaración es de carácter universal porque sus preceptos nutrieron a la declaración de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas y las constituciones o cartas fundamentales de los países que surgieron posteriormente, como la de Guatemala. Y pues protegen instituciones como la persona, los derechos personales, la libertad, la libre expresión, el derecho de propiedad, la obligación de contribuir al Estado, entre otros, ¿verdad? También otro mecanismo para llenar la parte de los principios del derecho internacional y alimentar las constituciones, pues fueron las conferencias internacionales, ¿verdad? Que han contribuido con sus aportaciones a la creación de importantes instituciones, que después fueron incorporadas a los textos constitucionales de los estados. Por ejemplo, en la Sexta Conferencia Internacional Americana de 1928 se promulga el Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante. Y así se fueron dando otras convenciones que se fueron incorporando a las constituciones. Y la parte dogmática de nuestra constitución política, en los artículos del 1 al 127, está basada en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y la Convención de los Derechos del Niño. También la novena Conferencia Internacional Americana, que reunió 21 estados de Bogotá, en Bogotá, Colombia, en 1948, adoptó la Carta de la Organización de Estados Americanos, o sea, la OEA. También el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En la misma conferencia se aprobó el Convenio Económico de Bogotá, que se propuso fomentar la cooperación económica entre los estados americanos, pero eso nunca cobró vigencia. Ahora, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre en su preámbulo destaca que los derechos esenciales del hombre son personales y no dependen de la nacionalidad, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, que debe fortalecerse internacionalmente. Y consta de 2 capítulos, el primero de 28 artículos relacionados con los derechos, iniciando con el derecho a la vida y a la libertad, y el capítulo segundo, que contempla los deberes.
Y por supuesto que todo eso sirvió para darle forma a todas nuestras constituciones. Por ejemplo, el primer capítulo habla del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, a la igualdad ante la ley, a la libertad de investigación, de opinión, de expresión y difusión, a la protección de la honra y la reputación personal y la vida privada y familiar, también al reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles, al derecho de la propiedad, derecho de petición, de protección contra la detención arbitraria, al derecho a proceso regular, el principio de inocencia. Y por supuesto, después le siguen los derechos colectivos y de carácter social, como el derecho a la constitución y protección de la familia, protección a la modernidad y a la infancia, de residencia y tránsito, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia, el derecho de preservación de la salud y el bienestar y a la educación también, a la cultura, al trabajo, a una justa retribución, al descanso y su aprovechamiento, a la seguridad social, al derecho de justicia, nacionalidad, así como los derechos políticos, ¿verdad? El derecho de sufragio y de participación en el gobierno, el derecho de reunión, de asociación, el derecho de asilo. Y todos esos derechos contemplados en esos instrumentos fueron trasladados a nuestras constituciones, ¿verdad? Vamos a ver. Hay algunas formas de... Bueno, solo voy a terminar este punto. Reconoce también los derechos de cada hombre que están limitados por los derechos de los demás. Los derechos ante la sociedad y para con los hijos y los padres, los deberes de instrucción, deber de sufragio, de obediencia a la ley, de servir a la comunidad y a la nación, de asistencia y seguridad sociales, la obligación de pagar impuestos, el deber de trabajo, el de abstenerse de actividades políticas en el extranjero. Disculpe, ¿desea que la interrumpa? Sí, sí, compañera. Sí. ¿Qué pasó? Georgina, ¿me está hablando? No. Bueno. Pues, porque se supone que las personas en el extranjero pues no deben participar en elecciones, ni aspectos políticos, ni cuestiones de este tipo, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la filosofía del derecho, esta declaración contiene un derecho natural que se traslada al derecho positivo por medio de la inclusión de sus preceptos dentro del articulado del ordenamiento legal interno de cada país, es decir, ha sido fundamento en la Carta Fundamental o Constitución de cada país. Y aunque, bueno, entonces Guatemala, pues como un Estado soberano, se inserta en ese contexto internacional por medio de sus preceptos constitucionales. Ahora, formas constitucionales y políticas administrativas hay variadas. Por ejemplo, como dice la Filmina ahí, la Confederación de Estados, que es la integración de varios estados soberanos investidos de poderes y representan la unión hacia el exterior, como por ejemplo la Unión Europea. Ahora, el Estado federal es cuando la autoridad recae en el poder federal, que es la autoridad que puede establecer relaciones con otros estados. Por ejemplo, Estados Unidos, Suiza y Alemania. Estados Unidos hay varios estados y todos están federados, ¿verdad? Y dependen de un poder federal que está arriba, por encima de los estados. Y en cada estado hay un gobernador, hay alcaldes, hay jefes de condado y todo eso. Y cada uno pues tiene un organismo legislativo y un judicial, ¿verdad? Y un ejecutivo. Y cuando el ejecutivo está representado por el gobernador. Y cuando el poder y la autoridad son únicos y centralizados como Guatemala, pues la figura del jefe de Estado representa al Estado. En el caso de Guatemala se denomina Estado unitario. Aquí no somos ni federados ni confederados. Somos un Estado unitario que posee solo un
un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo. Por eso somos estados unitarios, como lo es todo Centroamérica y otros países de América del Sur. No sé si Colombia es así, pero y Venezuela sí creo que sí es federado, pero en el caso de Brasil sí tiene otros estados, es federado. Ahora pues esas son las formas constitucionales de división político-administrativa. Y entonces regresamos aquí otra vez a lo que estábamos viendo el último día. ¿Cuál es la clasificación de los órganos en que el derecho internacional, los órganos del Estado que el derecho internacional acepta? Pues estos que ustedes ven aquí, ¿verdad? Órganos centrales, los jefes de Estado y los ministros de Relaciones Exteriores. Órganos descentralizados son los agentes diplomáticos o embajadores y agentes consulares. Y es que aquí también puede ser así, agentes diplomáticos y o embajadores, porque el agente diplomático no necesariamente es embajador, porque sucede que a veces les dan misiones especiales. Por ejemplo, un agente diplomático que va a ser un agregado militar o un agregado cultural o un agregado para el comercio. Y aparte están los embajadores, aunque no hay un solo orden, ¿verdad? Y están los agentes consulares. Y esos son los órganos descentralizados. ¿Por qué? Porque funcionan fuera del país, fuera del Estado. ¿Y quiénes comprometen al país en el exterior? Pues en los regímenes presidenciales, el jefe de Estado, ahí ya lo vimos, ahí en el libro del doctor Carlos Larios, combina funciones representativas y gubernamentales y es elegido por el pueblo de Guatemala. Por el pueblo, por ejemplo, Guatemala, perdón. En los parlamentarios, el jefe de Estado tiene la representatividad. Tiene la representatividad, ¿verdad? Y el jefe de gobierno tiene la administración pública. En países como Japón o Inglaterra, que también u otros por herencia, en el caso de los reyes, mantienen como Inglaterra, que va por estirpes, ¿verdad? Por herencia el cargo. En los sistemas semiparlamentarios, pues el jefe de gobierno, ¿verdad? Que es el primer ministro que depende del parlamento, y el jefe de Estado que es electo popularmente, como en Francia. En los absolutistas, pues será el jefe de Estado que alcanza el trono por lazos de consanguinidad, como en Arabia Saudita. Y en los autoritarios, pues será el jefe de Estado, que es un dictador que generalmente alcanza el poder por medio de un golpe de Estado. Y los jefes de Estado pues tienen autoridad para representar al Estado y determinar la política exterior de su país. No tiene que presentar pruebas de su autoridad ante la comunidad internacional. Ocupa un escaño en la Asamblea de Naciones Unidas. Nombra a los agentes diplomáticos y consulares y representantes ante organismos internacionales. Negocia y suscribe tratados en nombre del Estado y nombra a sus representantes a eventos y convenciones de derecho internacional. Poseen también inmunidades y privilegios los jefes de Estado. ¿Qué son inmunidades? Pues se refiere a la inviolabilidad de su persona, tanto en el país, en su país como fuera, ¿verdad? En otros países, a protección y medidas de seguridad. También se refiere a facilidades en el extranjero. Por ejemplo, los presidentes no ingresan por la puerta que ingresa todo el público a los aeropuertos, ¿verdad? Sino ingresan a una salida principal y según el protocolo ya hay personal del país receptor que los está esperando ahí y que los atiende. También tienen inmunidad de jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Que no se le puede someter a los tribunales por actos oficiales o privados en otros países. Los privilegios e inmunidades se extienden a los acompañantes, su familia y sus bienes. Y si el presidente tuviera un comportamiento anómalo,
pues lo que hacen es que lo detienen ahí y lo regresan a su país, ¿verdad? Pero digamos que no es citado a tribunales, ni se le juzga, ni se le encarcela, ni nada de eso, ¿verdad? Pues estas son unas teorías de la inmunidad absoluta y relativa, pero ya no mucho se practican. Y algunas reglas que deben observar los jefes de Estado, pues no abusar de las inmunidades y privilegios, no cometer actos indecorosos, no faltarle el respeto a los símbolos patrios, cumplir con los mandatos protocolarios, respetar los horarios, ¿verdad? Nada de que hora chapina, como es en Guatemala, ¿verdad? Tienen que ser estrictamente puntuales. No cometer delitos ni llevar a cabo actos de gobierno en el país anfitrión. Deben respetar la prensa y no expresarse por la misma con palabras ofensivas hacia el jefe anfitrión. Bueno, lo vamos a dejar ahí, jóvenes. Hasta ahí vamos a llegar esta noche. Y mañana vamos a terminar esta parte, toda la parte administrativa, para iniciar la otra semana con los convenios, ¿verdad? Vamos a ver un poco de las políticas de Estado, ¿verdad? Para Muchas iniciar. gracias, Lick. ¿Cómo? Muchas gracias, Lick. Ah, va, muy bien. Feliz noche, licenciada. Hasta Solo una mañana. pregunta. Página 128 dijo, ¿verdad, Lick? 228, Ah, pero 228. acuérdense que yo tengo la edición original del doctor Carlos Larios. Creo que en la otra edición es en la página 312 o 315. 312, Perfecto, licenciada. Lick. ¿Verdad que de tanto que me lo han dicho ya se me grabó? Va, gracias, Lick, muy fina.